Mano a Mano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Sigue siendo el tema del binominal y este pacto entre la DC y Renovación Nacional, el centro de la agenda noticiosa política, al menos en lo inmediato. Siguen todavía las desavenencias entre la UDI y RN, los dimes y diretes. Bueno, de todo ello y mucho más vamos a conversar con el secretario general de la UDI, el senador Víctor Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo Mano a Mano. No, muchas gracias a ustedes. A ver, lo primero es que quiero saber, haciendo eco unas palabras de Ignacio Walker, ¿de qué es verdad que la UDI se está quedando sola? ¿Se está quedando sola la UDI? No, para nada. Yo creo que esto uno ha planteado con mucha claridad desde el principio. Si queremos cambiar el binominal, díganos por qué. Nadie hasta ahora ha dicho por qué. Hablan de temas genéricos, en el famoso documento hablan de proporcional moderado. Bueno, por lo menos ya no dijeron mayoritario. Claro, pero tú sabes que algunos tratadistas hablan que el binominal es un proporcional moderado, por lo tanto, el punto es que, ¿qué es lo que quieren como alternativa? Yo quiero decir que es muy claro reconocer la historia sobre esta materia. Quien más cerca estuvo de entregar un proyecto para modificar el binominal fue el ex ministro secretario general de la Presidencia, Edgardo Benninger. Cuando se vino abajo, cuando mostró el proyecto a los diputados de la Concertación. Por lo tanto, hay mucho todavía que avanzar. ¿Cuántos distritos? Los mismos distritos, 150 diputados, 120 diputados, 130 diputados, más diputados, más senadores. Ya, pero la pregunta en todo caso era si estaba quedando sola la UDI o no. No, para nada. Nosotros, este es un tema que nosotros, la ciudadanía tiene claro qué es lo que opinamos, tiene claro cuál es nuestro planteamiento. Por lo tanto, uno cuando plantea con claridad ante la ciudadanía lo que piensa y lo que cree y lo defiende, no está solo, sino que está muy acompañado por su electorado. Y eso nos ha permitido a nosotros ser el partido más votado permanentemente en las últimas elecciones. Solo de otros partidos políticos, pero no de la gente, dice usted. Y además con el gobierno, si nosotros estamos en mucha concordancia con el gobierno de esta materia. Es que lo que pasa es que yo creo que la mayoría de RN también. Si nosotros habíamos acordado el lunes 9 de enero en la casa del presidente de la República una determinada carta de navegación. Bueno, la reina dice que no hubo acuerdo. Después se hubo el lunes siguiente, 7 días después, en la casa del ministro del Interior. Esto fue refrendado el martes, o sea, hace menos de una semana, en La Moneda con una foto entre Carlos Larraín, Juan Antonio Coloma y el presidente. Es que el rey dice que no hubo acuerdo en la casa de Ginspeter. Y él manifestó su preocupación, dijo que la unidad llegaba tarde, cuando el gobierno había estado, algunos de los miembros participando en reuniones de la disidencia, en fin, pero... Yo estuve en algunas reuniones así, y además hoy día nos llama mucho la atención que él plantea también de que esto que firmó con Renovación Nacional tampoco es un pacto y tampoco es un acuerdo. Entonces, yo diría que confunde tanto que lo importante aquí es volver al original, en lo que todos estamos de acuerdo. Que no se nos vaya el tiempo, lo primero, ¿qué tipo de gesto basta para dar por superada la polémica con la directiva de Renovación Nacional? Las palabras de Carlos Larraín hoy día, discúlpenme por haberlos bypaseado, aunque después no era una disculpa, pero en fin, ¿es suficiente o requieren de otro tipo de gestos así súper derecho y concreto para que vayamos nosotros dijimos claramente, valoramos las disculpas, se reconoce que aquí hubo un error, pero lo importante, el tema de fondo es otro, no un problema de disculpa o no. El tema de fondo es, los acuerdos los vamos a hacer al interior de la alianza, al interior de la coalición, con el gobierno, y ese es el que permite superar todo, porque en el momento que nos pongamos de acuerdo en eso, vamos a poder avanzar muy rápidamente. Tiene que darse por muerto este acuerdo documento, como se llame, entre RN y la DC para que el tema esté superado, ¿sí o no? La prioridad de Renovación Nacional y la UDI es que el gobierno le vaya bien. Y eso significa unidad. Y yo creo que claramente el lunes pasado dijimos, todo tema no, pues yo te estoy contestando, te estoy diciendo que la prioridad de los dos partidos tiene que ser eso. Uno puede pero para eso, en concreto, para dar por documento. superado el tema, ¿tiene que desecharse el acuerdo RN-DC? La directiva de Renovación Nacional tiene que decir que la prioridad son los acuerdos al interior de la alianza. Y si lo dice, pero dice, no vamos a dejar de conversar con la DC. Pero la acción política, los acuerdos políticos, las decisiones políticas tienen que ser al interior de la alianza y con el gobierno. Y eso aclara todo. O sea, eso impide en el fondo hacer un acuerdo con la DC en el que no esté la anuencia de la UDI. Y del gobierno. O sea, aquí no solamente, aquí el gobierno también ha rechazado esto, porque además es importante entrar en el contenido, si la gente no ha entrado mucho en el contenido. Vamos a ir para allá, vamos, pero... Juan Antonio Colomán dice que tiene una duda, que no sabe si hoy el presidente de Renovación Nacional, estoy leyendo, revisando sus palabras textuales,
¿está interesado en llegar a un acuerdo con sus amigos nuevos de la ADC o con la coalición? Que tiene la duda de dónde quiere llegar a un acuerdo el presidente RN, ¿con la coalición o con la ADC? ¿Usted tiene la duda o no la tiene? Es absolutamente razonable. Aquí se está describiendo una situación. Cuando estamos conversando el gobierno y la coalición, y uno de los partidos de la coalición se sienta y dice que va a llegar a un acuerdo, que llegó a un acuerdo con un partido de la concertación, se genera una duda. Hoy día plantean que esto no es un acuerdo, por lo tanto, ¿qué es lo que es este documento? Pero el contexto en el cual se da es que estábamos trabajando para establecer que la agenda, la carta de navegación del gobierno fuera en conjunto. Y a eso tenemos que volver para que el éxito del gobierno del año, particularmente el año 2012, que es el último año que el gobierno tiene para consolidarse, porque ya el próximo año 2013 vamos a estar en campaña presidencial y por lo tanto a mí me llama mucho la atención que se le quiera inferir un daño al gobierno en un año clave. ¿Usted cree que ese fue el objetivo de RN? Yo no sé si ese es el objetivo, pero es la consecuencia. Perfecto. Claramente se debilitó al gobierno. ¿Usted coincide con Jovino Novoa en que si no se cambia la forma de actuar, esto puede ser debut y despedida? No, eso pero no lo dijo Hernán Larraín. Claro, indudablemente el año 2012 es el año clave del gobierno para consolidarse. Y la única manera de consolidarse es haciendo una buena gestión del gobierno y tener unida la coalición para poder enfrentar las elecciones municipales de una buena forma. Todo lo que vaya en contra de ese sentido le genera un daño. Y por lo tanto, una de las consecuencias de esta acción de la Directiva de Renovación Nacional es debilitar al presidente de la República y debilitar al gobierno. Eso no cabe duda. Tanto es así que 24 horas después de firmado ese documento, acuerdo, no sé qué es lo que hace la concertación? Emplaza al presidente de la República, la mejor demostración de que se le generó una debilidad al presidente. Ahora, ¿por qué ustedes pudieron en su minuto hacer un acuerdo, ustedes solos, sin Renovación Nacional, con el gobierno de Ricardo Lagos para salvarlo en el minuto de los sobresueldos y en medio de toda esa polémica, y no puede Renovación Nacional hacer un acuerdo con un partido de la oposición? Decían, de hecho, incluso decía Carlos Larraín, citaba otros casos, como por ejemplo, hace poco pedían la derogación del impuesto a los combustibles en un año en que hay aumento de gasto fiscal. Entonces, algunos tienen al parecer el monopolio de la sorpresa y nosotros tenemos que ser siempre mansos, resignados. Dos cosas. Uno, el acuerdo de modernización que se firmó con el gobierno de Ricardo Lagos lo refrendaron todos los presidentes de los partidos. Lo refrendaron, pero se llegó y se negoció primero directo. Pero Renovación se integró, se incorporó y firmó porque al final fue un acuerdo en el Congreso. Segundo, la posición contra determinadas materias, indudablemente los partidos tienen derecho a plantearla, y así Renovación ha planteado en algunos temas y en algunos otros. La diferencia es que uno no puede llegar a un acuerdo con un partido de oposición cuando está en el gobierno. Nosotros estamos en el gobierno y por lo tanto nuestra principal tarea es fortalecer al gobierno, es lograr que el gobierno tenga el apoyo sustantivo para llevar adelante su gestión. Y esto lo que hace es debilitar al gobierno. Brevemente, antes de irnos a la pausa, ¿está en riesgo, congelada, o con qué palabras calificaría usted que está la negociación municipal con RN? Indudablemente en suspenso. En suspenso. En pausa, ya que nos vamos a ir a una pausa. Ya, al regreso le pregunto por qué. Espérenos, ya regresamos a Mano a Mano. Segundo bloque de este Mano a Mano junto al senador Víctor Pérez. Lo hemos dejado pendiente. Usted dijo, la negociación municipal con RN está en pausa. Le agrego una pregunta. ¿Hasta qué? Hasta que establezcamos la confianza, restablezcamos que los dos queremos apoyar al gobierno, queremos fortalecer el gobierno, y eso es de perogrullo. Por lo tanto, es muy difícil poder tener un trabajo en conjunto cuando una de las fuerzas políticas, su acción política, debilita al gobierno, que a mi juicio es la prioridad absoluta de la alianza. Y, ocupemos la misma frase, pero cambiémosle otro sentido. La elección de Nicolás Monkever como presidente de la Cámara de Diputados... Eso está fuera de toda discusión por una razón muy simple. La UDI cumple sus acuerdos y aquí hay un acuerdo y la UDI lo cumple. María Bordes dijo que usted está chantajeando a Renovación Nacional. No, lo más lejos que hay, me llama mucho la atención que Mario utiliza una expresión como esa, lo que nosotros hemos planteado, en primer lugar, la sorpresa del acuerdo. ¿Ya? Habíamos estado trabajando 2 semanas seguidas sobre la misma materia. Y en segundo lugar, hemos manifestado claramente la inconveniencia del mismo y hemos hecho notar la debilidad con que queda el gobierno en esta materia. Y eso no es chantaje, sino que es describir lo que ellos hicieron.
Ahora, ¿ustedes realmente le creen al gobierno que no sabía nada de nada? Sí, no tengo por qué dudar. Nosotros hoy día estuvimos un buen rato con el presidente de la República, hemos estado en contacto directo con los ministros y ellos claramente han dicho que no están ni informados ni comparten y mantienen la tesis que aquí primero los acuerdos son al interior de la coalición. ¿Y cómo se entiende el cambio entre un ministro del Interior que primero dice que está muy animado, muy optimista con este acuerdo, que es más, está feliz que se hagan eco los partidos, no hace ninguna crítica y después en la tarde dice que no le parece... Yo creo que el ministro del Interior... ¿Estuvo mal su primera reacción? No, yo creo que el ministro del Interior miró mejor el panorama en la tarde. Indudablemente, cuando se presenta algo que es un diálogo, no hay duda que los diálogos siempre son positivos, pero cuando se ve que aquí hay un acuerdo que debilita a la autoridad... Cuando habló la primera vez el ministro... No, yo creo que, le prometo que yo tengo la impresión, y he hablado con Cristian Larroulé, he hablado con Andrés Chávez, y ellos cuando hablaron 11, 12 de la mañana no tenían el documento. Y por lo tanto... Pero la forma era la misma, era un acuerdo entre la DC en que no está incluida la UDI. Y en el momento que se debilita, pero es que de la lectura del acuerdo se acuerda que es una debilitar al gobierno, yo creo que los ministros ven con mayor claridad y por lo tanto... No hubo nada, no influyó en nada la presión ni la molestia de la UDI, nada, cero. Mira, si nosotros, a ver, qué presión, nosotros es dar a conocer lo que pensamos, y eso no es presionar, decir que nos parece absolutamente inconducente, inconveniente, el gobierno compartió nuestro análisis cuando lo hicimos. Yo creo que si a mí me hubieran preguntado a lo mejor a las 11:30, 12 de la mañana, habría tenido una postura distinta después de haber leído el documento y haber tenido una visión global. Eso no creo que sea ningún problema. Dice que todo este desorden no es más que la cosecha del gobierno de lo que ha sembrado. Que eso es lo que está... Andrés Chávez dijo que eran palabras duras. A ver... Yo lo que quiero saber en el fondo, senador, es si este gobierno tuviera un 60% de aprobación, o si el presidente Sebastián Piñera tuviera un 60% de aprobación. Tendríamos en otro escenario político. No, y mi pregunta es si es que serían capaces de criticarlo así de duro. Es un escenario absolutamente distinto. Un gobierno como el gobierno de la presidenta Bachelet llegó con un 85% de adhesión y los parlamentarios de concertación lo criticaban muy duramente. Por lo ¿Ustedes tanto, lo harían igual? Es que depende de la situación. Yo creo que aquí lo que ha faltado, y nosotros le hemos planteado conducción política, y eso hace necesario que el gobierno tenga un rol en esa materia. Se lo planteamos hoy día al presidente de la República, Antonio Coloma, se lo planteaba al ministro del Interior, que es básico revisar eso para que la conducción política sea del gobierno. Cuando el gobierno genera ciertos espacios de omisión o de silencio, se pueden producir estos hechos. ¿Haya faltado el ministro del Interior? Eso es lo que dice Hernán Larraín. Indudablemente la conducción política es el presidente de la República y el Ministerio del Interior. Nosotros creemos que el Ministro del Interior tiene todas las capacidades para hacerlo, lo importante es aplicarlo y espero que esta sea una oportunidad para iniciar. Ahora bien, en esta materia el Ministro del Interior había retomado cierta iniciativa. El lunes en su casa había reunido con los presidentes de los presidentes de los partidos se habían comprometido que uno de ellos, 2 días después, no cumpla eso prometido, no es culpa del Ministro del Interior. Ahora, ¿no debilita también al gobierno el hecho de que sacan estas críticas tan duras por la prensa, como decir que el ministro del Interior no ha tenido el rol de conductor político interno, se han diluido en estas materias los demás ministros? Dice el gobierno, va diciendo que un gobierno tan errático cosecha lo que está sembrando. ¿Eso no también debilita al gobierno, hacerlo públicamente? Yo creo que las críticas no debilitan al gobierno, lo que debilita al gobierno de repente es no tomar una definición clara, y eso es lo que le hemos pedido al gobierno en esta materia. Y hoy día, tanto el presidente de la República, el ministro del Interior y los ministros políticos desde la moneda han expresado con toda claridad cuál es la carta de navegación y esa es la que se va a llevar adelante. Y cuando el gobierno hay claridad sobre eso, creo que los problemas se pueden ir resolviendo con mayor rapidez. Cuando no existe eso, pueden haber dificultades. Como en el colegio y con justificación, ¿verdadero o falso? Si Piñera hubiera planteado impuestos y binominal, subir impuestos y el binominal, reformarlo, estaríamos probablemente con Frey, porque no eligieron al gobierno para eso. Efectivamente, yo creo verdadero. Yo creo que la gente, nuestro electorado eligió al gobierno del presidente Piñera para realizar una gestión absolutamente distinta a lo que venían realizando los de la Constitución. A mí no me paran en la calle para decir cambien el binominal. Nuestro electorado tiene otras prioridades, la seguridad ciudadana, mejorar sustantivamente la educación, profundizar el proceso de regionalización. Hay una serie de temas que son mayores prioridades para quienes votan por nosotros y votaron por el presidente Piñera. Ahora, también Joaquín Novoa dijo que le parecía que plantear esta reforma, yendo ya al acuerdo en sí para que lo analicemos un poco,
el cambio del sistema presidencial por uno semipresidencial, que si esto lo consideran una proposición política, eran unos payasos, unos Tony. ¿Eso cuánto enrarece el ambiente político también hablar así de los... en materia de lenguaje, pero ¿qué le parece el lenguaje? Quiero decir una cosa, que es una materia de lenguaje, cada uno tiene... ¿A usted le parece adecuado ese lenguaje? Yo no uso ese lenguaje. Lo que yo sí digo que a la opinión pública hay que decirle con claridad que este acuerdo de concretarse lo que significa lo siguiente, que usted va a elegir al presidente de la República en elecciones competitivas, segunda vuelta, etcétera. Y esa persona elegida por el pueblo no va a mandar. ¿Quién va a mandar? Lo que los partidos elijan en el Congreso. Y yo no sé si eso es lo que quiere la gente. Y por lo tanto... Pero uno va a elegir a sus representantes en el Congreso, que a su vez van a elegir al primer ministro. Los partidos con representación parlamentaria van a llegar a acuerdos políticos. Y van a elegir a la persona que manda, que gobierna Chile. Y los chilenos van a elegir a otro, a un presidente de la República. Por lo tanto, eso me parece que a mí la ciudadanía no lo va a compartir. Y Chile tiene una gran tradición presidencialista. Podemos mejorar los sistemas, pero no irnos a lo que hemos vivido en París, lo que hemos vivido en otros lados. El hecho de un primer ministro forma parte de la tradición más anglosajona, no nuestra tradición, la peor época de nuestra historia, o una de nuestras peores épocas, el régimen parlamentario. Por lo tanto, una autoridad fuerte, una autoridad presidencial fuerte, siempre le cae mejor a la idiosincrasia del chileno. Por ello, decirle a la gente, usted va a elegir un presidente, pero ese presidente no va a mandar, sino el que va a mandar lo que elijan los partidos políticos, me parece que es algo que claramente es un error. Me llama la atención que en una parte del documento, y se lo preguntaba también a los entrevistados de la semana pasada en el Mano a Mano, se hablaba de que cuando se debilitaba el poder presidencial, se ponía, no en jaque la democracia, pero se decía que se complicaba en general todo. Y uno de inmediato dice, ¿están pensando en el presidente Sebastián Piñera? ¿Fue una crítica velada al presidente Sebastián Piñera ese párrafo del documento? Yo creo que no es velada, yo creo que es directa. A ver. Yo creo que expresar que una de las razones por las cuales queremos cambiar el régimen presidencial es porque cuando un presidente está en una situación de debilidad y nuestro presidente, nuestro gobierno tiene un 30%, 27%, 32% de apoyo, es una situación compleja, hace necesario cambiarlo, es una crítica directa al presidente. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención que lo haya firmado el presidente del partido en el cual militaba el presidente de la República. Y eso, a mi juicio, es un hecho especialmente grave. O sea, ¿usted lo leyó así también? Absolutamente, si no hay una manera de leerlo, porque si yo hubiera hecho un análisis teórico, hubiera hecho un análisis académico, no habría vinculado, porque eso quiere decir que cuando está Ricardo Lago, está Michelle Bachelet, no había debilidad, por lo tanto no había razón para cambiarlo. Me parece que es evidente que lo que se estaba apuntando era directamente al presidente. Por eso nosotros planteamos que ese acuerdo debilita al presidente. Es la mejor demostración, te lo vuelvo a insistir. Al otro día, el presidente de la Democracia apuntó con el dedo al presidente de la República. Una autoridad fuerte, una autoridad respaldada por un acuerdo, ¿lo hace? No lo hace, sino que constata que aquí se debilitó aún más al presidente. Nos vamos a este Mano a Mano y ya volvemos. Bloque final de este Mano a Mano junto al senador Víctor Pérez, secretario general además de la UDI. ¿Es un dogma de fe el sistema binominal, como dijo Ignacio Walker para la UDI? No, para nada. Nosotros nunca lo hemos planteado de esa manera. Los sistemas electorales son instrumentos que sirven para una determinada tarea, para un determinado momento, para una determinada sociedad que nosotros queremos construir. No es un dogma de fe para usted. No es para nada. Y por eso nosotros decimos, presenten una alternativa, y esa alternativa la estudiamos, pero hasta ahora nadie nos la ha presentado. Y nosotros creemos que el sistema binominal ha cumplido adecuadamente, porque nosotros somos países que requerimos dar fuertes mesas de gobernabilidad. Mayorías, dice usted, con mayoría. Y además, perdón, para terminar, la gran mayoría, por no decir todo, pero la gran mayoría de los países del primer mundo tienen sistemas mayoritarios. Sí, pero incluso también, pero también diferentes del binominal. Pero es que el binominal también tiene otros beneficios y otros perjuicios distintos. Todos los sistemas electorales tienen problemas y tienen virtudes y tienen defectos. Le quiero preguntar una cosa, porque usted dice que están súper identificados y alineados con el gobierno, ¿no? Sí.
Bueno, pero el presidente Sebastián Piñera ha dicho que dentro de sus intenciones, y lo ha reiterado por estos días, a pesar de toda la polémica del ministro del Interior, está a cambiar el binominal. Entonces, la UDI, que está tan alineada con el gobierno, ¿está por cambiar el binominal desde una propuesta que surja al interior del gobierno? Tendremos que mirar esa propuesta. ¿Pero estarían dispuestos? Pero nosotros estamos dispuestos a conversar siempre todo. Pero conversar es distinto de cambiar. No, pero que usted no me puede decir, yo no puedo decir, ¿sabes? Voy a cambiar algo con una propuesta que no sé. Aquí hay que ser bastante serio y responsable. Yo creo en los sistemas electorales que en el tiempo se van estructurando y van siendo carne en la ciudad. ¿Pero le ve alguna pifia al binominal o no le ve nada, lo encuentra perfecto? A ver, yo acabo de decirle que los sistemas electorales no hay ningún sistema sí, pero electoral ¿cuál perfecto. le ve al binominal? No a otros, al binominal. ¿Qué problema le ve? Yo creo que puede tener problemas de competitividad y que hay algunas normas que se pueden tomar para que darle mayor competencia. ¿Cómo problema de competitividad? ¿Por qué? Competencia, puede ser la gente encuentra que hay poca competencia. Cuestión que es una crítica, yo creo que ha habido competencia y de repente los bloques presentan uno, Frey en Valdivia, otro, Alemán en Valdivia. Protegido. Claro, y yo creo que eso, de una otra manera, hay que buscarle una solución. Por ejemplo, yo no era muy partidario, pero me he ido convenciendo con el tiempo de establecer límites a los periodos parlamentarios. Yo creo que eso ayudaría, pese que yo sostengo que el sistema binominal ha generado una renovación permanente, más de 1/3 en cada elección. En Estados Unidos la reelección es del 90%, en Inglaterra exactamente igual. Pero todos podemos tomar medidas para ir generando una mayor competencia. La ley de primarias que estamos en este momento trabajando puede ser también una buena fórmula. ¿Pero usted dispuesto a que fuera obligatoria las primarias, no solo vinculantes, sino que obligación para los partidos realizarlas? No, porque las realidades políticas pueden ser distintas. Hoy día en Estados Unidos el Partido Demócrata no está haciendo primarias. No, si fuera obligatoria, tendría que levantar obligatoriamente un candidato a Obama. Por lo tanto, las realidades no pueden ser forzadas. Digo yo. No pueden ser forzadas, que es la misma razón. Sí, no, pero ojo, es obligación, me refiero a obligatorias en qué sentido, obligatorias cuando hay más de un candidato que quiere ir, no cuando hay uno nomás. Pues. No, por cierto. Si fueran obligatorias cada vez que haya más de un candidato que quiera ir. Sí, probablemente los partidos no tienen otra forma de resolver, de acuerdo después con la ley, que es primaria a la larga. Va a ser muy difícil que existan 2 o 3 candidatos y los partidos se nieguen a hacer primaria. ¿Por qué no obligarlo por ley? Porque la ley no puede forzar situaciones que la práctica tienen que resolverse adecuadamente. La Concertación hizo un esbozo de primaria absolutamente trucha y le salió el tiro por la culata, y creo que ninguna coalición política va a atreverse a hacer lo que hizo la Concertación el año 2009, impedir que fuera Marco Enrique Minami y después evitar a toda costa la competencia Frei Gómez. Esa experiencia ya no se requiere una ley. Esa experiencia hace que nunca más vuelvan a repetir ese error. Miremos un poquito más a largo plazo. Hoy se aprobó, finalmente ya está listo, ya hemos visto ahí al presidente celebrando el voto voluntario y la inscripción automática como realidades concretas que esperamos se implementen prontamente. Pero mi pregunta es, ¿por qué estos millones de nuevos votantes, más los que ya estaban en el padrón, debieran motivarse por ir a sufragar? ¿Qué debiera motivarlos con la tremenda crítica que hay hacia el sistema político, hacia los políticos también? No, mira, esto pasa en todo el mundo. Yo creo que lo que debería hacer un ciudadano es que tiene que hacer un aporte a su país. No, pero yo doy vuelta a la pregunta desde el punto de vista de los políticos. No, yo creo que es un gran desafío. ¿Ustedes tienen claro que no tienen garantizado que la gente vaya a votar menos con el voto voluntario? Absolutamente, yo creo que esto exige, y a mí me tocó presidir la comisión que trató este tema en el Senado. ¿Qué exige? Exige mejorar la calidad de la política y exige un contacto mucho más directo de nosotros con la gente. ¿Y no exige más reformas políticas? Quien no comprenda eso, puede pegarse verdaderamente un palmazo a la cara muy fuerte. Y eso requiere, por lo tanto, una voluntad política distinta, una manera de mirar al país distinta, una mirada de ver los distintos segmentos ciudadanos. Yo creo que esta es la modificación más importante. Y este gobierno ha hecho modificaciones para mejorar la democracia más que cualquier otro gobierno. Estamos en la ley de primaria, elección de consejeros regionales, plebiscitos comunales, inscripción automática, viene luego la ley de partidos políticos. O sea, reformas que verdaderamente van a obligar, en primer lugar, a dar más transparencia a la acción de los partidos políticos. Ley de cuotas no. A ver... El gobierno quiere, ¿usted qué dice? No. Nosotros tuvimos un encuentro de mujeres de la UDI hará 2 semanas, 3 semanas atrás en el Congreso antiguo.
Estuvo la ministra del Senado, debatieron dirigentes nuestros, Arica Magallanes, concejales, alcaldes, y las mujeres de la UDI no quieren ir a cuotas, quieren ganar su espacio. Nosotros somos el partido que más candidatas mujeres lleva y que más mujeres elige, por lo tanto nosotros vamos a seguir en esta tarea. Y a mí me ha tocado, como secretario general, muchas veces tratar de convencer a mujeres para ser candidato. Y yo reconozco que la mujer tiene una dificultad mayor que los hombres, porque no solamente depende de la resolución de la mujer, sino que también de sus hijos. Y yo he estado, y lo voy a comentar aquí, sin decir nombre, he estado en la casa, en el living, listo, una mujer absolutamente convencida para ser candidata a alcaldesa, y llegan los hijos y le dicen, mamá, no se te vaya a ocurrir. No es lo mismo con los hombres. Para cerrar, pues se nos acabó el tiempo. Así como están las cosas, hagamos no me digas esto es política ficción, sino que haga como que proyectos a futuro. Así como están las cosas, ¿la UDI podría apoyar un candidato presidencial RN? Nosotros vamos a trabajar intensamente porque sea alguien de la UDI, pero no sé si en definitiva el mejor posicionado, el mejor para la alianza de alguien de Renovación Nacional, lo demostramos el año ¿Pero 2008. Con este clima de hoy? No, a ver, ¿qué peor clima teníamos años anteriores con Sebastián Piñera? Y el 2008, un año antes de la elección, nosotros decidimos apoyar, porque creemos que primero está Chile, primero está la coalición y primero están los intereses permanentes. Actuamos con mucha seriedad y responsabilidad, por lo tanto, no tengo duda de contestarle que no tendríamos dificultades, pero vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a jugarnos por entero porque el próximo candidato a la coalición sea alguien de la UDI. Como todo partido, por supuesto. Muchísimas gracias, Nahor, por habernos acompañado este mano a mano. No, gracias a ti. Y ustedes no se separen de Canal 24 Horas porque las noticias no se detienen y nosotros tampoco.